las 3 fórmulas les van a devolver a ustedes 3 periodos de retorno, los 3 diferentes, y ahí estamos en el problema, ¿no? ¿Cuál de los 3 adoptamos? Ven, en la clase les comenté que había visto que habían adoptado la media de las 8 fórmulas, los resultados de 8 fórmulas, pero tampoco tiene sentido. En realidad, estrictamente hablando, lo que habría que hacer es ver, por ejemplo, este señor Kirpich, esta es su fórmula, la ha debido establecer en qué tipo de región montañosa o en una región de selva. Si supiéramos eso, y yo estoy intentando hallar el tiempo de construcción de una quebrada que se encuentra en el Valle Alto, por ejemplo, y sé que esta fórmula la han establecido en base a una zona tropical, me olvido, no la tomo en cuenta. Entonces, cada una de estas fórmulas debiéramos nosotros averiguar en base a qué tipo de región han establecido esa su fórmula. Obviamente, incluso buscando en internet, a veces uno busca, por ejemplo, Ventura Eras, esta fórmula, pucha, no los antecedentes de esa investigación que han hecho y en la que podrían decir, esta fórmula la hemos obtenido en base a estas mediciones y estas mediciones de tiempo de concentración versus los parámetros fisiográficos, esas mediciones han sido realizadas en tal región de tal país y tiene ciertas características. Si esas características se parecen a las que estamos nosotros trabajando, la quebradita esa, entonces la tomo, ¿no es cierto? Esa sería la manera más adecuada de hacer. Ya, y también esto, ya que lo estamos viendo, acá ven ustedes que, pero no estamos viendo todavía. Voy a mostrarles la otra ventanita. Ya, me imagino que ya está por salir en su pantalla. Es una fotografía tomada de las estaciones que el CENAMI de Bolivia, Servicio Nacional de Hidrometeorología, tiene en el territorio boliviano. Y si se fijan, pues ya en Cochabamba hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaciones meteorológicas. Y obviamente la estación meteorológica mide muchos parámetros y normalmente siempre mide la lluvia en intervalos, por ejemplo, de 1 hora o de 10 minutos. Entonces, si estamos trabajando en esta zona y de pronto aparece esa estación, estamos salvados porque significa que hay datos parecidos a los que están usando en la práctica larga que están haciendo. Hay datos para prestaciones en duraciones menores al día. Entonces, estoy contento porque en base a eso puedo elaborar mis curvas IDF. Pero el momento en que identifiquen que están en una zona en la que no hay estaciones marcadas aquí en trazo verde y por suerte tienen cerca una estación pluviométrica que solamente produce datos diarios que van de 7 de la mañana a 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, en esa situación tienen que trabajar con esos datos de pluviómetro, precipitaciones diarias le llaman, y esas precipitaciones diarias las ajustan con Gumbel y sacan la precipitación cincuentenal, un valorcito. Y ese valorcito proceden a desglosarlo, como es un solo valor válido para todo un día que va de 7 a 7 de la mañana, ese valor lo desgloso con esos coeficientes que les he mostrado en la línea azul, y entonces ya tengo para ese valor centenal, digamos, todas las precipitaciones primeramente expresadas en milímetros columna de agua. Por eso que la nube de puntos va ascendiendo hacia arriba, hacia la derecha arriba. Pero cada uno de ellos previamente los divido entre su duración y obtengo la misma nube de puntos, solo que esta vez en el eje vertical la magnitud será milímetros por hora y en consecuencia esa nube de puntos va a ir decreciendo. Y en ese momento ya veo que puedo sustituir esa nube de puntos por una ecuación del IDF y ya tendría la ecuación válida para ese periodo de retorno. Y de esa manera puedo continuar y producir mis propias curvas IDF a partir de datos pluviométricos de un día, ¿no? Y esa familia de curvas IDF
me sirven para muchos usos. El primer uso que le hemos dado nosotros es utilizar esa intensidad que leo en alguna de esas curvas para un determinado periodo de retorno, y esa lectura de duración la hago para el tiempo de concentración que ya debo conocer para la cuenca. Hemos dicho que para eso me sirve el tiempo de concentración, ¿no? Para saber cuánto tiempo tengo que hacer llover sobre esa cuenca, para que de esa manera obtenga el caudal máximo a la salida de la cuenca. Y obviamente, si dura el mismo tiempo de concentración, quiere decir que en ese instante la totalidad de la cuenca está contribuyendo con su agua hacia la salida. Y es en esa situación en la que se alcanza el caudal máximo. Y si hago llover menos tiempo, no toda la cuenca aporta a la salida, y en consecuencia no he logrado alcanzar el valor máximo. Y aquí se trata de alcanzar el valor máximo. Entonces, las curvas IDF son input de cualquier modelo hidrológico de crecidas o de avenidas. Hay muchos modelos hidrológicos que solamente lo que hacen es reciben como input principal unas cuantas horas de lluvia, y el modelo se encarga de transformarlo en el hidrograma que produce en cada intersección de tributarios, por ejemplo, y después los va sumando hasta llegar al final. Por eso es que es tan importante el contar con curvas IDF. Y como en Bolivia no tenemos suficientes datos, como están viendo en la pizarra, entonces no nos queda otra que hacer uso de coeficientes de desagregación. Por supuesto, hay más métodos de transformar un único valor en valores de duración más pequeña. Pero el concepto, si lo tienen claro, y en Internet encuentran fórmulas, ya pueden hacer las estimaciones de tiempos de concentración, y seguramente para el caso en el que ya tenemos acá de este ejemplo estos valores en 5 minutos 17 milímetros, en 15 33, en 30, etcétera. Estos mismos valores los puedo obtener no a partir de estos coeficientes en color azul, sino a partir de alguna otra expresión que algunos otros investigadores han establecido. Pero todo el concepto sigue siendo el mismo. Ya, hasta ahí me han podido comprender. Sí, Inge, todo claro. Y una duda, en plan, ya un poco más práctica, por así decirlo. Si digamos, o sea, a ver que nos mostró el mapa con las estaciones meteorológicas del Tsunami. Si digamos yo tuviera un proyecto y quisiera saber los datos, en plan, por ejemplo, de cierta estación, y ya tal vez yo creo que el Tsunami ya tenga sus curvas IDEA y de F, ¿no? Porque como que es importante. Pero si es que no tuviera quisiera los datos, en plan, ¿cómo los conseguiría? ¿Tuviera que buscar en su página en línea o tuviera que mandar una carta al Senami o cómo lo haría, digamos, si es que quisiera conseguir estos datos para hacer mis curvas IDF? Sí, el problema es que Tsunami a veces cargan, por ejemplo, todas las precipitaciones máximas que hay en una estación, y si no tiene suerte está ahí. Pero normalmente uno no encuentra en su página. Entonces tiene uno que dirigirse mediante carta aquí al Tsunami de la región de Cochabamba, puede uno ir. Y normalmente cuando esto es datos necesarios de una empresa consultora que está haciendo el diseño de ese camino, por ejemplo, entonces los del Tsunami están contentos de ofrecerles sus datos, pero exponiendo, ¿no? Tienen que pagar. Cuesta fuerte nomás lo que cobran por dato, creo que cobran alguna cantidad de dinero. Pero la ventaja de ser estudiante es que podían ustedes hacer la solicitud indicando de que es para un trabajo práctico, por ejemplo, ¿no? Y tal vez les exijan que venga eso en un membrete del Departamento de Ingeniería Civil, incluso mejor si es el jefe de departamento que hace la solicitud. Siempre he sabido que a los estudiantes ellos les proporcionan todo gratis, no habría problema. Es cuando ustedes hacen una consultoría, cuando realmente necesitan pagar. El tema que con las consultorías es que cuando desde hace ya un tiempito los del Senami también se han avivado, no, los dueños del estudio. Por ejemplo, la gobernación quiere estudiar un proyecto de riego en Misque, ¿no ve? Y bueno, elaboran unos términos de referencia,
lo publican por periódico y muchas empresas que hacen consultoría en nuestro país se presentan y hay todo un proceso de evaluación y resulta ganadora una empresa. Y al final firman contacto y la empresa tiene que empezar a hacer el diseño de ese proyecto de riego. Y en el proyecto de riego, en una parte de ideología, sí o sí siempre está claro que tienen que producir curvas IDF. En ese punto, ellos, la consultora, tiene que ir a Senam y pedir. Y Senam les dice, nosotros les damos factura y cuesta tanto. Y la gobernación, para asegurarse de que realmente son datos fidedignos del Senami, les exige ver el rótulo, la carta, el suministro que ha hecho el Senami, ¿no ve? Con su sello y todo, porque obviamente esos datos otro consultor o el mismo consultor podría tenerlos de algún estudio anterior. Día a día uno consigue, ¿no ve? Y es con eso trabaja. Pero las instituciones ya se han puesto las pilas y dicen, no, exigimos que esos datos sean proporcionados por el Senami. Y el Senami feliz también porque de esa forma la empresa consultora está obligada a comprar esos datos a Senami porque así tiene constancia de que los ha comprado y adelante. Porque muchas personas que están en este rubro